Por eso ellos porque se son presentan soberbios. siempre adheridos y defensores del Papa. Justo por eso ellos se presentan siempre así, como solamente santos resistentes a papas que están yendo contra la fe y que no están cumpliendo con la misión que Dios les ha dado de confirmar en la fe. Un saludo, buenos días, Crucita, hasta España. Hola, Qué buenos días. gustazo poderme comunicar contigo, Te lo agradezco. hermano Alberto. Muchas gracias también por el foro. Y pues nada, la verdad es que ustedes ahorita son una gran defensa para la fe y un gran motivador para seguir adelante porque a pesar de que no se ve tan presente como que esta rebeldía, sigue afectando a cada uno de los miembros que somos pocos realmente los que estamos activos. Y yo quería comentarles que hace unos días antes de que fuera lo del el 1 de julio, un compañero ahí de la comunidad era miembro lefebrista, por lo cual él quería llevarse gente de mi comunidad con ellos. Lo siguió intentando mucho tiempo. A mí me dijo que yo estaba en un error porque no sabía latín, porque no sabía la solemnidad que era una ceremonia. Y yo, discúlpenme, yo he estado con benedictinos, he estado en el servicio desde el 2001, cuando era un joven todavía muy fresco. Entonces, pues yo nada más le daba el avión, ¿sí? O sea, lo dejaba pasar y se enojó mucho porque le dije, en unos días van a ser excomulgados, si no es que ya están excomulgados, porque mi párroco me dijo que ya estaban excomulgados. En el fuego interno, Entonces, claro. pues totalmente se fue violento, le marcó a un miembro de la comunidad lefebrista y directamente me amenazó a golpes. Aquí en Oh, por México, Dios. el hermano Alberto no me dejará mentir que aquí en México la cosa no es como tal vez en otros países, pero realmente a mí me dio miedo porque me dijo tal cual lo voy a decir. Bueno, sus palabras fueron, ¿quién fue ese pendejo que dijo eso? Para partirle su puta madre. ¿Qué? Así, yo no estoy mintiendo y al contrario, fue algo A mí no me sumamente asombra. violento porque él trabaja en una esfera de poder. Claro. Entonces, la amenaza fue directa. ¿Quién dijo eso para partirle su madre? Entonces, yo no contesté, sin embargo, hizo clic Sí da todo lo que he miedo. estado escuchando, hizo clic en ese momento todo lo que escucho de ustedes, hermanos. Porque en ese momento resultó que equilibré las cosas y dije, si quiere venir por mí, no hay ningún problema. Tal vez como Mira, hombres mira, nos mira, mira, mira. vemos. A ver, tú, bueno, evidentemente por seguridad mejor no, No, no decimos de dónde eres, pero, Gracias. eh, o sea que básicamente solamente por replicarle, por ponerle una objeción, te contestó eso. Sí. Es ¿Es correcto, en serio? es correcto. Joder. De hecho desde que inició la seca. llamada por teléfono, yo solamente le volví a referir lo que le dije. El 1 de julio van a ser excomulgados y ya viene la orden desde el Vaticano. Por lo cual dijo, ¿quién es este pendejo? Y ahí fue cuando me amenazó. Entonces, creo que estos señores son capaces de muchas cosas. Si ahorita nada más es como que de violencia de golpe, según esto, porque no creo que nada más sea de golpe, no sé de qué sean capaces. Entonces, pues, la verdad la situación es como muy alentadora, pero los escucho. Yo he hablado y he Ahora sí, referido, aunque sea ahora por sí. encima, ¿no? De las relaciones justamente de cuando la fraternidad se instaura en México, ¿no? Además México es un caso muy particular para la fraternidad, ¿no? Claro, De cómo además están subvencionados por las familias que están ligadas a los tecos, cómo los tecos influyen en lo que era la universidad, ¿no? A través de los fondos, que lo que digo está demostrado y está en estudios y está en la documentación ahí, ¿no? La universidad, por ejemplo, está financiada por los fondos Rockefeller, tampoco la Fundación Rockefeller. Y el tema de las conexiones de los prioratos con los políticos.
¿eh? Con las grandes familias de poder, con las grandes familias políticas, lo buscaron aquí en España, lo buscaron en Argentina, lo buscaron en todos los países hispanoamericanos. Entonces, hay en determinados prioratos y en determinadas zonas, hay grandísimas familias influyentes de poder con grandes capitales. Y cuando digo grandes capitales, hablo de grandísimas donaciones, de herencias, de donaciones de más de $1 millón. O sea, hablo de cosas que son serias, ¿eh? Y en México eso es muy, está muy, muy. Lo que pasa, claro, hay nombres de familias que es mejor no decir, y menos vosotros que sois mexicanos, ¿vale? Claro, gracias. Yo las tengo y las conozco. Y sé qué familias son. Y son familias que están relacionadas, eso, con el mundo de los tecos, con el mundo de. Entonces, están muy metidos en eso. En casi todos sitios, en casi todos los prioratos, ellos intentan, en primer lugar siempre, acaparar a las familias de poder de una zona, de poder local, de poder político, porque es la que les va a facilitar a ellos luego cuestiones como construir prioratos, construir seminarios, disponer de X locales, hacer una serie de asociaciones satélites, incluso juveniles, ¿no? Y tal, que no llevan el nombre de la fraternidad, pero que trabajan directamente manipuladas por la fraternidad, y en la que son los propios de la fraternidad los que van a ir a dar las charlas, los que van a ir a dar todas estas cosas, ¿no? Gente que la absorben de modo que eso y profesiones liberales importantes como jueces, abogados, policías, ¿vale? Siempre están esas relaciones para ellos poder siempre tener esa serie de contactos de fieles que, como son fieles a la fraternidad, ¿vale? Van desde su lugar social, el lugar que Claro, ocupan en la sociedad, a promover y a trabajar por el bien de la fraternidad. Esto es también como actúan todas las sociedades secretas, como actúa la masonería, como actúa todo. La gente no se declara lefebrista, no pues se creo que no. declara participante ni asistente a la sociedad, pero ¿qué te digo yo? La fraternidad necesita poder comprar esta casa o este no sé qué, ¿no? Y ahí pues se hacen a veces una serie de investigaciones y resulta que esa casa ya la persona es mayor, o hay unos problemas de herencia y una cosa, entonces, o no quiere vender, o no quiere vender al precio que la fraternidad está dispuesta a pagar, y entonces pues se articulan a veces, y no estoy hablando por hablar, se articulan a veces, bueno, pues desde los ayuntamientos, por así decir, ¿no? Una especie de persecución, digamos, por ejemplo, con el tema de los impuestos, una serie de cosas que fuerzan, en cierta medida, a las personas muchas veces que no tienen cómo contrarrestar todo eso, a pasar por el aro, y tener que vender su propiedad y tener que vender. Cuidado con estas cosas, porque esto es un actuar mafioso que sí que se lleva en relación, no te voy a decir en todos los prioratos, pero yo sí conozco más de uno, más de dos, y personas con nombres y apellidos. Pasa Claro, que si eso sale, o yo lo pongo aquí o lo pongo allí, todos sabéis la situación real y de violencia y de problemática y que se está viviendo en México y en otros países, ¿vale? Y entonces es poner en riesgo a otras personas. Pero yo os digo que eso es cierto y que eso funciona así. Y depende en qué países, ese actuar puede ser más facilitado o menos facilitado, ¿de acuerdo? En Estados Unidos pasa exactamente igual. Tú te das cuenta y ellos tienen a gente en conexión fuertísima en la política, ¿vale? Que se van a asociar luego con este otro sector católico ultraconservador, que a su vez se asocia con el sector evangélico conservador, y que van todos en una misma línea de forzar determinadas cuestiones en la política. ¿Por qué tanta facilidad? ¿Por qué tiene ese patrimonio tan inmenso la fraternidad, por ejemplo, en países como Estados Unidos? Cuando Estados Unidos es la segunda después de Francia, ¿no? ¿Por qué puede estar en una ciudad de Kansas City, en la de St. Mary, que básicamente es una ciudad de la fraternidad, donde ella monta ahí un seminario, donde monta colegios católicos, y donde empiezan a mudarse y a trasladarse, a vivir allí familias importantes, seguidores, fieles, y se arma toda una gran ciudad en torno
a un seminario y a un priorato. Bueno, ya en los años 70 el patrimonio de la fraternidad, dices, no puede ser que en 5 o 8 años hayan hecho este patrimonio así como por así. Luego, por ejemplo, en Francia han tenido, por ejemplo, más de 20 casos penales por tema de sucesiones. ¿Qué voy con esto? Por herencias de personas que son asistidas en sus últimos instantes por la fraternidad y que en el último instante cambian sus testamentos y todo su Claro, qué patrimonio pasa a conveniente. la fraternidad. Vale, Ya lo lo que había pasa, claro, escuchado eso también yo. jurídicamente es muy difícil de poder anular, ¿vale? Ha habido 4 casos en concreto de esos 20 que los ha perdido la fraternidad. Ahora, eso es ya os digo que eso en el derecho es muy difícil porque ¿cómo demuestras tú que esa persona ha sido influenciada, ha sido tal o ha sido cual? O sea, es Ha un sido caso coaccionada principalmente. casi perdido de cara a los tribunales, ¿no? Pero han tenido 20 procesos en cuestión de menos de 20 años, ¿vale? Por temas de herencias. Y eso pasa en todos los países. Como no entendamos cómo funciona económicamente incluso la fraternidad, no sabemos de lo que estamos hablando. La fraternidad no tiene nada a nombre de la fraternidad, o prácticamente nada. Y todo es a nombre Exactamente, o sea, todo ese de nombre de terceros, de por cierto, terceros, a ver. de otras sociedades, Satélites. Sí, de los propios. prestanombres, o sea, es lo Sí. que acá en México conocemos como prestanombres. No, y ni siquiera hace falta prestanombres. A ver, pongo un ejemplo. Por ejemplo, el colegio católico, que es al que van las hijas de Jorge Garrido, vale, os pongo el ejemplo de Jorge Garrido, porque él tiene un programa explicando eso, ¿no? Cómo ellos hicieron una cooperativa para hacer un colegio. Bien, son asistidos por la fraternidad para todos los procesos legales de cómo hacer eso. Entonces, una vez que tienen ese colegio y ese colegio es propiedad de esa cooperativa, ¿no? De padres de familia, ¿quiénes dan las clases allí? Unos grupos de monjas, de estas monjas que dependen de la fraternidad, Oblatas. que tienen Las como oblatas. carisma el dar formación y clases de modo gratuito. Entonces, ellos meten todo lo que la ley les permite de esas monjas, de modo que ellos solamente tienen que contratar a una serie de personal mucho más limitado, mucho más pequeño, mucho tal. ¿Quiénes van a llevar la dirección espiritual del colegio? La fraternidad. Lo ponen en tal sitio y a partir de ahí las familias empiezan a trasladarse, claro, cerca del colegio, porque necesitan estar cerca del colegio para sus hijos, para esto y para lo otro. Yo tengo facturas, por ejemplo, de colegios en Estados Unidos, donde se paga $2,000 por niño. Santo Dios. Luego tenemos la Una Asociación barbaridad, esos Juvenil, $2,000 son como 34,000 de pesos la mexicanos, más o Virgen de menos. Fátima de no sé qué, por poneros un ejemplo, ¿no? Como asociación juvenil, conservadora, en la que se dan charlas a los jóvenes, tal. Qué casualidad que esas charlas siempre, o para hacerles retiros a los jóvenes, ¿no? Ahí hay que ir previo pago, aunque no sean montos grandes, no importa, tampoco excesivamente, y quienes dan las charlas son sacerdotes de la fraternidad. Cuando te hacen la peregrinación esta de la cristiandad, ¿no? En Francia, y la que empezaron a hacerla también aquí en España, está organizado por asociaciones de laicos que son fieles de la fraternidad, pero no se organizan con el nombre de la fraternidad, sino de esas asociaciones. Es que, de verdad, tenemos que entender cómo funciona. Claro, es una serie de triangulaciones, o sea, es que es un tejido bastante amplio. Qué casualidad, vale, que la fundación, que tengan su base en Suiza. Suiza, paraíso fiscal. Suiza, donde, No, y déjese usted. donde los ordenamientos, vale, permiten que un gobierno, una investigación te pida el nombre de quiénes son los propietarios de unas cuentas y ellas no tener que darlo. No, y antes demos gracias que no se fueron a Andorra o a Islas Caimán, ¿eh? O sea, demos de gracias. O sea, o a Mónaco, o sea, ¿no? Pero de verdad que, y cuidado, que todo al final va hacia Suiza, de un modo sí. va hacia Suiza y de Suiza se empieza luego a repartir a otras partes. Entonces, ese punto en lo particular es donde ya, a ver, esas finanzas, ¿quién las cuestiona?
El Vaticano no tiene acceso a esas finanzas, por ejemplo. No, pero ni los propios fieles tampoco. O sea, entonces, que me quieren decir que eso no es rancho aparte, por Dios, eso es una caja fuerte aparte, pero desde hace Hablando de rato. rancho aparte, Y súper Alberto, hablando de opaca, rancho aparte, súper opaca, que a ellos no dan cuenta ni siquiera a sus fieles, ni siquiera a los propios sacerdotes de la fraternidad. Cuidado con eso, Si eso no es actuar con opacidad, si eso no es siempre como actúa cualquier asociación secreta, mafiosa, ¿de qué hablamos entonces? Ahora os voy a decir otra cosa. A ver, cuidado con muchas de estas asociaciones, de estas congregaciones Ecclesia Dei, ¿vale? Porque en la teoría y en el papel, ellas se adhieren a Roma, se adhieren a la Iglesia Católica y están en plena comunión con la Iglesia Católica. Pero en muchas capillas, en muchas parroquias, si quieres, en muchas, porque no te voy a decir que sea a nivel general y que toda la congregación de San Pedro está mal, pero sí que en muchas, y no solo de San Pedro, de Cristo Rey, de muchos otros, son en realidad filolefebristas. Lo único que han hecho es encontrar un medio para estar, ¿vale? Para estar en comunión con la Iglesia Católica, sin renunciar muchísimas veces a los propios postulados que no son correctos. Con eso hay que tener mucho cuidado. Por eso yo tampoco me animo mucho a tan abiertamente recomendar, así, sin que tengan cuidado, a las comunidades Ecclesia Dei, porque hay que ir una por una y con atención y ver lo que sucede en esa. Y las hay, de verdad, en plena comunión con la Iglesia, totalmente cierto. ¿Sabéis que hay una asociación internacional de víctimas de la fraternidad? ¿Sabéis que hay denuncias de abusos espirituales, de que chantajean, de que en casos se ha dado que chantajean con la confesión? Eso está recogido incluso en una de las acusaciones de los condenados por abusos sexuales, ¿no? En las que el guía espiritual y el confesor de la mujer, ¿vale? Porque un marido va y denuncia que un sacerdote está teniendo relaciones con su mujer y ella ha sido guiada a eso en la confesión y en la guía espiritual del sacerdote. Y eso está en el proceso judicial. Cuidado con eso.